Entonces, creo que necesitamos ser entendidos de los planes de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Y he titulado este mensaje, ¿cómo llevar una vida de fruto en el Señor? ¿Cómo llevar una vida de fruto en el Señor? Ya vamos a hablar un poquito del fruto, cómo hacerlo, qué nos indica la palabra, para que lo pongamos por obra y veamos cómo en nuestra vida hay resultados de transformación. Juan 15, versículo 1 hasta el versículo 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos al Señor y que nos dé dirección por su Espíritu en medio de esta palabra. Padre, gracias te damos por esta reunión, por esta celebración dominical. Celebramos tu nombre, Señor, y agradecemos porque podemos adorarte, pero también estamos aquí para escuchar tu palabra, para recibir tu instrucción. Señor, ayúdanos a recibir la instrucción que viene por tu palabra, pero también, Señor, ayúdanos a vivir en esta palabra, que no seamos simplemente oidores y mucho menos oidores olvidadizos, sino que podamos prestar atención y podamos vivir conforme a tu palabra y hacer conforme a tu voluntad. Gracias por tu Espíritu que nos da el entendimiento de la palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Cómo llevar una vida de fruto en el Señor? Tendríamos que empezar a hablar de varias cositas, ¿no? ¿Qué es fruto? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, hablando de los verdaderos hijos de Dios. Y también Jesús dijo que hiciéramos frutos de verdadero arrepentimiento. El fruto es considerado como el resultado de sembrar algo, como el labrador, como el que cultiva. Entonces, ¿qué siembra el labrador o el cultivador? Una semilla. Y de esa semilla, ¿qué espera? Que produzca un fruto. Y un fruto es sorprendente, esa parte de la naturaleza es sorprendente, que se siembra una semilla y produce fruto, aún muchas veces y exponencialmente muy grande. Por ejemplo, una matica de maíz, se siembra un par de granos, ¿cierto? La semilla, y produce una matica de maíz. Aquí le dicen chocolo, pues del interior sabemos es maíz, mazorca incluso decimos, son varios tipos, pero es la misma mata. Y una matica de esos pocos granos de maíz puede producir 3 o hasta 4 mazorcas.
Y cada mazorca, cada chocolo, como le dicen aquí, o la que cultivan aquí, puede tener ¿cuántos granos? Muchos, yo no sé, tal vez más de 200 cada una, ¿cierto? Depende del tamaño, ¿cierto? Más de 200. Y si son 3 o 4, pues estamos hablando de granos. Puede ser unos 800 gramos, unos 800 granos de maíz, perdón, frente a lo que se siembra, que puede ser mínimo, no sé, hablemos exageradamente, no conozco exactamente cuánto se siembra, pero hablemos de sembrar 10 granos y produce 800. O sea que siempre la cosecha será mayor que ¿qué? Que la semilla. O sea que el resultado que se espera de sembrar algo siempre debe ser mayor de lo que se siembra. Ahora, pongámoslo en el plano de lo espiritual. ¿Qué ha sembrado Dios en nuestros corazones? La semilla de la palabra. Y posiblemente a ti alguien te dijo, mira, busca del Señor, que el Señor te puede ayudar en tu situación, en tu casa. O alguien te dijo, si quieres yo oro por la situación que estás viviendo. O alguien te dijo, mira, busca a Cristo, que es lo mejor. Esa fue la semilla. Pero el resultado, aún en el asunto espiritual, debe ser más abundante. Porque en realidad en el Señor, cuando se siembra su palabra, debe haber un fruto verdadero, un cambio, una transformación. Y yo creo que aquí muchos debemos pensar y decir, bueno, ¿estoy llevando una vida de fruto? O algunos dirán, yo quiero dar más fruto. Pero ¿cómo hacer para llevar fruto en el Señor? Lo primero que tenemos que hacer es entender, o más bien tener una identidad en Cristo. Si me ayudan con la diapositiva, por favor, el primer punto es teniendo una identidad en Cristo. ¿Por qué una identidad? El versículo 1, Jesús les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando Jesús se refiere a la vid verdadera, está hablando del plantío verdadero de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel había sido designado como esa vid, como ese plantío de Dios. Pero ahora es Jesús el que está diciendo, yo soy ¿qué? La vid verdadera. Sabemos que el pueblo de Israel, ¿qué había pasado? Aunque Dios había sembrado cosas tan bonitas como dice en Isaías 5, que sembró uvas de las mejores, pero ¿qué produjo? Uvas silvestres, uvas ácidas, que no servían realmente ni para el vino ni para el jugo porque eran demasiado amargas. Pero ahora Jesús viene al mundo en el momento que vino para convertirse en ¿qué? En esa viña de Dios, en ese plantío de Dios, porque dice aquí también, y mi Padre es el labrador. O sea, que ¿quién es el que está sembrando esta viña? El Padre. ¿Y quién es la planta como tal? Jesús. Ahora, Jesús les habla todo esto a sus discípulos en un contexto bien interesante. ¿Cuál es el contexto? Desde el capítulo 12 del Evangelio de Juan, ellos están en el último tiempo antes de que Jesús vaya a la cruz. Por eso había allí una enseñanza acerca del servicio. Y Jesús habla y le lava los pies a sus discípulos y les enseña el verdadero servicio. Pero ya en un par de días Jesús iba a ir a la cruz. A los 2 días o al siguiente día, con más exactitud, Jesús iba a ir ¿a dónde? A la cruz. Y les deja una enseñanza bien puntual acerca de ellos como discípulos. Ahora les dice, ya no son la nación de Israel. Ahora, no está despreciando a la nación de Israel. Solo que está diciendo es que a través de Jesús podrá haber resultados y cambios que transformarán la vida de las personas. Pero es necesario
identificarse con Cristo. Jesús es la vid verdadera y el Padre Dios es el labrador, es el que ha sembrado este plantío. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Jesús vuelve y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ahora ya incluye ¿a quién? A los discípulos. Y ahora nosotros nos vemos allí incluidos. El Padre sembró la vid verdadera que es Jesús y ahora nosotros somos pámpanos, estamos unidos a esta vid. El pámpano es como del palito de donde se va a desprender el fruto, no es el fruto. Como el café, no sé si de pronto usted lo identifica, tiene un pequeño, una vainita y de ahí brota el café, ¿cierto? No brota del palo directamente. La mayoría de frutos tienen de dónde desprenderse y ese es el pámpano en este caso. Ahora, los discípulos de Jesús, ¿qué venimos a hacer? Pámpanos. Y es allí donde nosotros tenemos que tener una identidad. Nosotros ahora que hemos recibido la palabra del Señor, debemos entender que somos su plantío, que somos su siembra, que Él ha depositado algo grande y maravilloso en nosotros, que es su palabra, y que no es cualquier cosa, no es otra opción más. ¿Sabes? Dios no nos llamó a estar aquí porque la programación del domingo estaba muy mala o porque no había nada que hacer. No, Dios nos llamó porque tiene un plan, un propósito específico y bien definido. ¿Y sabe cuál es? Que llevemos fruto, que demos resultado. Pero primero necesitamos entender eso. ¿Cuántos esta mañana entienden por el Espíritu que Dios nos ha llamado a ser su plantío para dar fruto? Amén. Ahora, no les quiero dejar una carga, ni tampoco es esa carga de que, ¿y ahora yo cómo voy a hacer? No, Dios nos va llevando. Dios nos va llevando paso a paso. Dios nos va llevando en momentos. Dios nos va llevando a crecer. Dios nos va llevando a confiar cada día más. Pero necesitamos estar ahí con Él. Nosotros como pámpanos, Jesús como la viña, como la vid, y el Padre como el labrador, nos dan esa identidad que somos su pueblo. Y no podemos vivir como si no fuéramos su pueblo. Ya no podemos decir, no, es que no sé, mi vida está a la deriva. No, ahora nuestra vida está en las manos de Dios y tiene un propósito bien definido. El ser humano, desde comienzos de su existencia, siempre ha tenido lo que algunos llaman como las preguntas existenciales. Y esas son: ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y para dónde voy? Eso nos hemos preguntado como seres humanos, eso yo pienso que desde que el mismo ser humano ha querido reflexionar. Pero ¿sabe dónde encontramos la respuesta a esas inquietudes? En Dios mismo. Porque en Él entendemos que Él es nuestro creador. ¿Cuántos saben que Él es nuestro creador? Gloria a Dios. Entonces ya no tenemos problema, no somos resultado ni de una explosión, ni de una casualidad, ni como dice alguna cosmogonía del oriente lejano, que venimos de un huevo. Bueno, tantas formas, ¿cierto?, de querer explicar de dónde venimos. O del mono, aunque algunos dirán, se parece mucho, pero no, eso realmente no es así. Porque la Biblia, la palabra del Señor, nos deja ver que Él hizo la creación y al final tomó barro y le dio aliento de vida. Y lo hizo único y particular. Entonces no podemos compararnos ni decir que venimos de este o del otro lado. La palabra nos da claridad. Él nos creó. Ahora, ¿a quién creó? Bueno, yo me voy a meter aquí en asuntos teológicos. ¿A quién creó? Al hombre y a la mujer, a Adán
y a Eva, ¿cierto? Que la sacó de la costilla del hombre. ¿Y qué puso el Señor ahí? Aliento de vida, pero también puso unas leyes naturales, porque les dijo, fructificaos y multiplicaos. Y de ahí para adelante empezó a poblarse la tierra hasta el día de hoy. Por eso usted y yo somos hijos de la mamá, del papá, ¿cierto? Pero el creador, el que inició todo esto es Dios. Y Él nos dio vida y aún Él permite que se siga creando vida en el vientre de la mujer. Eso es maravilloso, aunque la ciencia ha querido manipular eso. Ahora no me voy a meter en ese debate, pero lo que quiero dejar puntual es que ya resolvimos de dónde venimos, ¿sí o no? Y por si alguna cosa, pues bueno, volvamos a leer Génesis y ya ahí nos aclara todo el asunto. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál es nuestro propósito de vida? Después de la pandemia del 2019 y 20, las cifras, las estadísticas acerca de los problemas y de las enfermedades mentales creció de una manera sorprendente. Y se habla de alrededor de un promedio del 20% de la afectación en la salud mental en toda la población. Llámese adulto, llámese joven, llámese hombre, llámese mujer, ¿cierto? Y eso es una cifra muy grande. Pero ¿por qué se generó todo eso? Porque hubo un estancamiento, una desestabilización, hubo un cambio, como si el mundo se hubiera detenido. Yo no sé si usted alcanzó a percibir esa sensación de que de pronto usted tenía muchos planes, muchas cosas iba a hacer, venía haciendo muchas otras y que de pronto ¡prum!, quedó todo cerrado. ¿Cuántos recuerdan el 2020, hace ya casi 4 años, que quedó uno como plop? ¿Y aquí qué pasó? Ya no podemos ir a la iglesia, ya ni siquiera podíamos salir a comprar las cosas si no teníamos el famoso pico y cédula. Y como que todo quedó ahí, se paró en un momento. Y eso llevó a muchas crisis de las que algunos quizás también apenas están saliendo, si hablamos de lo económico. Aunque para otros fue posibilidad de otros negocios. Bueno, las cosas son bien curiosas. Pero eso que generó un asunto, una desestabilidad en lo mental. Y entonces decir, bueno, ¿y qué sentido tiene vivir si no puedo salir? Yo me acuerdo que cuando ya dieron vía así como para salir, entonces el día de pico y cédula uno aprovechaba y salía y hacía de todo, ¿sí o no? Y como que tomé un respiro, me volví a conectar con el mundo, porque todo era a través de la televisión, todo era virtual, ¿cierto? Pero como que dice, ay, volví a ver gente. Un día mi esposa llegó porque salió a comprar algunas cosas y dijo, yo estaba asustado, eso estaba solo. Yo pensé que ya había venido el Señor y dijo, eso es como apocalíptico, llegó un poco angustiada. Pues ese tipo de cosas que ha generado un cambio en la salud mental. Ahora, cuando nosotros podemos entender que en Dios tenemos un propósito, déjeme decirle que podemos descansar. Y creo que esa situación de pandemia nos enseñó a creer y a confiar y a afirmarnos más en Dios. Bueno, Señor, el mundo se detuvo, pero tú sigues siendo Dios. Para mí esa situación fue un espacio, un momento para crecer en la fe y afirmarnos en Dios y poder afirmar que estamos en sus manos y dependemos de Él. Porque antes decíamos, no, yo hago esto, yo me muevo, pero eso, el hecho de quedarnos a veces casi que impotentes, nos llevó a ¿qué? A confiar y a depender en Dios y a seguir diciendo, bueno, Señor, tú tienes el control de mi vida y tienes un propósito conmigo. La pregunta que se hace el ser humano, ¿para qué estoy aquí en este mundo? El Señor nos la responde, para que llevemos mucho fruto, para que seamos transformación, para que sus propósitos, los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Para muchos Dios nos cambió el rumbo de vida cuando llegó a nuestra vida. De pronto teníamos no sé qué planes, no estoy hablando de la pandemia, sino
la vida que llevábamos, no, mi vida era, yo iba aquí para allá, casi que en el desastre, pero un día Dios me llamó y me llamó a otras cosas y yo no estoy ahorita donde estoy y no, nunca me imaginé que fuera a estar en ese caminar. Yo por lo menos, aunque a mí siempre desde pequeño me ha gustado viajar y salir, pero nunca me imaginé terminar aquí en la tierra paisa sirviendo al Señor. Pero esos son los planes de Dios. Y así muchos tenían otros planes, pero Dios le dio otro destino. Ahora, ¿por qué hablar de cuál es el propósito? Dios quiere que llevemos fruto. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que llevemos una vida de transformación. Dios quiere que nosotros seamos luz, que seamos ejemplo en medio de una sociedad. Pues para poder llegar a hacer eso necesitamos llevar mucho fruto. Pero lo primero que tenemos que saber es que tenemos una identidad en Dios. No estamos a la deriva. No vivimos por cualquier, porque toca vivir. No, vivimos porque Él nos dio vida y porque tenemos un propósito. ¿Cómo llevar fruto también? El segundo punto es entender que necesitamos permanecer en un proceso continuo con Él. Este texto de Juan 10 es una alegoría, una parábola, la alegoría y una comparación grande, muy especificada, ¿cierto? Un símil. ¿Y a qué lo está haciendo comparado? A una planta. De cómo en la vida espiritual de los discípulos de Cristo, cómo debe ser la relación con Cristo, y nos lo pone figurado como en una planta, ¿verdad? Y esta porción que leímos de la vid habla de dos palabras permanentes. La primera es fruto y la segunda, permanecer. Permanecer. Permítame, yo les digo cuántas veces cada uno, porque no en vano, cuando hay términos en una porción de la palabra que son reiterativos, ¿qué indica? Que es muy importante, que hay que prestarle atención, que el autor, que el que escribió quiere hacer énfasis en qué, en eso. Y en este caso Jesús está enseñando, y entonces ¿en qué hace énfasis? Número uno, en la palabra fruto. Y número dos, en la palabra permanecer. En el texto que leímos, fruto aparece 6 veces en estos 10 versículos, pero permanecer aparece 10 veces. ¿Qué nos indicaría esto el texto directamente? Que a lo que nos está llamando, o lo que Jesús quería hacer énfasis, era que sus discípulos debían ¿qué? Permanecer. Por eso lo ilustra. Así como el pámpano, si está solo y no permanece, no dará fruto. Pues es obvio, ¿no? Un pámpano, una vainita, por ejemplo el de la del café, si se cae, ella no va a dar fruto. Ella tiene que estar pegada al arbolito de café para poder ¿qué? Dar fruto. Entonces Jesús aquí da la enseñanza de que debemos permanecer en un proceso continuo. ¿Cuántos quieren permanecer y permanecen en el Señor? ¿Sabe? Yo he descubierto que la vida cristiana no es simplemente para acumular años o para acumular eventos. No, yo estuve en el evento, yo me acuerdo. Algunos hablan de aquí en la ciudad de Medellín que hubo un evento como en los años 80 y que se llamó Invasión 80, no sé si por aquí por Copacabana también, ¿cierto? Entonces el evento de los años 80 o los eventos que sucedieron cuando empezó la predicación del evangelio de una manera más intencional en Medellín, por allá en el año 67 y 68, que se reunían en la Plaza de Toros La Macarena, y venían los predicadores, creo que hasta Gille Ávila estuvo por aquí de esa época, y entonces decimos, yo estuve en ese evento. Qué bueno, qué bendición que haya estado en uno o en otro evento. Pero sabe, la manera de dar fruto es que permanezcamos, no solo porque estemos en una o en otra actividad. Ahora, usted me dirá, bueno, pastor, ¿y permanecer qué es? Es estar ahí continuamente con el Señor. No por temporadas, porque a veces por temporadas es, no, yo voy por allá, en mayo es bueno ir a la iglesia, o en abril que van a hacer el Pentecostés,
o la Navidad es tan bonita en la iglesia. Eso es acostumbrarse a uno estar como por temporadas. Pero les tengo una noticia: cuando llevamos una vida cristiana así como por temporadas o por el evento, va a ser difícil dar fruto. Porque lo que el Señor está llamando es a permanecer. Ahora, el que permanece en un proceso tiene la bendición de ser limpiado. Mire lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará. Entonces mire que si permanecemos en un proceso, tenemos la bendición de ser ¿qué? Limpios, así como la matica. No solo a la uva, no solo al café. Yo creo que a cualquier sembrado fácilmente le van a caer ¿qué? Plagas, maleza. ¿Y qué hace el labrador? Limpiarla. Y limpiarla, aquí el término es, gracias hermano, es podarla. ¿Y podar es qué? Cortar. ¿Cortar qué? Lo que no le sirve. Entonces, para poder llevar fruto necesitamos examinar en nuestra vida qué cosas no nos sirven, qué cosas pueden ahogar el fruto y hacer qué? Cortarla. Y la poda puede doler, hermano. Ahora, ¿qué cosas el Señor a veces quiere podarnos? No sé, amistades. Pastor, es que no puedo tener amigos. Sí, pero ¿hasta qué punto hay buena influencia o no? ¿Sabía usted eso? Pastor, entonces me tengo que alejar de todo el mundo. No, no se trata de eso, sino sea sabio. Porque hay personas que te influencian más a caminar en dirección contraria de Dios que a caminar con Dios. ¿Sí? Los términos modernos ahorita hablarían de relaciones tóxicas. Bueno, hay como en ese término ahí que también se usa. Pero también, ¿qué nos poda Dios? Los malos hábitos. Los malos hábitos. Decía un pastor: es más fácil que se convierta que quitarle las mañas. Porque a veces, oiga, sigue siendo perezosa la persona, sigue involucrándose ahí en comentarios. No, corte con esas mañas, corte con eso, porque eso va a impedir que dé fruto en el Señor. Entonces, el proceso permanente es permanecer en Dios, pero también permitir que Él limpie nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos y dispuestas a ser limpiados y podados por el Señor? Gloria a Dios. Recuerdo uno de los pastores que nos enseñó allí en Santander, en la Escuela de Cristo. Era uno de los directores. Y él, hablando de estos temas, él contaba y decía: era impresionante cómo yo me había dejado llevar por la televisión. Y un pastor, y un hombre de oración, un hombre de intercesión, un hombre de la palabra. Y yo lo miraba y yo decía: ¿será que me va a hablar de otra persona? No, él estaba hablando de él. Y él dice: Dios tuvo que limpiarme, porque yo me había vuelto ahí apegado, adicto, no sabía ni cómo decir él, al televisor. Y es que llegamos un día y compramos el televisor plano, lo cambiamos y lo pusimos allá en el cuarto. Y de eso, pues, si se puede cambiar y usted puede modernizarse, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Pero él llega y dice: y es que el Señor tuvo que quitarme eso porque me daban las 2, 3, 4 de la mañana mirando películas. Un pastor, estoy hablando de un pastor. Y él contaba de su experiencia de que el Señor le podó eso, porque él logró entender que eso le estaba robando el tiempo de comunión con Dios. Pues imagínese, él quería levantarse temprano a orar, pero si se había acostado a las 3 de la mañana, si se había dormido a las 3 de la mañana, déjeme decirle que por más ganas que uno tenga de levantarse a orar, le va a ser difícil, ¿sí o no? ¿Qué hizo el pastor? El Señor le dijo: ve
en el salón de los niños hace falta un televisor para que ellos puedan mirar canciones y videos. ¿A dónde terminó el televisor? Ya. Pero él contaba de la experiencia de que él decía era como una lucha. Señor, pero es tu bendición, Señor, pero... Y el Señor, ¿qué le decía? Sí, pero te está impidiendo llevar una vida de fruto. Son ejemplos, hermanos, tranquilos. Claro que aquí hay salones también, ¿no? Si alguno de pronto el Señor lo toca y, ¿cierto? Y que esté en esa lucha, también le podemos ayudar en ese proceso. ¿Qué cosas hay en nuestra vida, hermanos, que nos impide llevar una vida de fruto con el Señor? Ay, ay, ay. Ahora, tranquilos, no nos preocupemos, hermano. Usted sabía que en el mundo, eso fue una información el año pasado, hay un pastor, un misionero, y él trabaja la predicación por medio de las redes, porque él pone temas muy, llama eso, muy consultados, pero con la intención de llegar a contactar a las personas para evangelizarlas. Y luego tratar de contactarlas, y la idea es que puedan llegar a una iglesia cerca donde vivan. Ese es el ministerio de él. Ha sido un ministerio bien interesante, no es fácil, pero por ahí también está pescando. Entonces mire que tampoco todo es malo. Pero ¿qué nos decía él? El año pasado, en el mundo, con alrededor de 8.000 millones de personas, en el mundo ya hay más celulares que personas. ¿Sí? Ya hay más celulares que personas. De acuerdo a la cifra. Entonces dice uno, ahí estamos inmersos, hermanos. Ahí estamos. También cuando el año pasado creo que se cayó una de las redes, WhatsApp, creo que fue. No, qué caos, ¿no? Porque cómo se comunicaba la gente. Pero qué cosas hay que esto nos lleva a veces a no dar fruto. ¿Qué necesitamos? Podar. Qué bueno que pudiéramos hacer una encuesta. No la vamos a hacer, solo lanzo la propuesta. ¿Cuánto tiempo gastas mirando las redes o mirando tu celular? Frente a cuánto tiempo lees la Biblia. Es que yo la leo en el celular. Listo, muy bien. Entonces hagamos otra encuesta. ¿Cuánto tiempo gastas en tu celular y cuánto tiempo gastas en oración o dedicas a la oración? Y ahí vamos a mirar, y ahí sí que, mejor dicho, estos pobres celulares quedarían podados por la mitad. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que tengamos una vida de permanencia en Él con un proceso continuo. Ahora, ¿en qué debemos permanecer? Aparecen allí varios asuntos. Debemos permanecer en su amor, permanecer en el amor y permanecer en la palabra del Señor. Miremos algunos versículos donde aparece la palabra permanecer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? El que no permanece en el Señor se va a secar, se va a enfriar, no va a pasar, no va a dar fruto. El versículo, bueno, es que todos los versículos del 4 en adelante hablan de la permanencia. Versículo 7. ¿En qué más debemos permanecer? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es lo que debe permanecer en nosotros? La palabra. La palabra. Entonces, permanecer en el Señor también es sinónimo de permanecer ¿en qué? En su palabra. En su palabra. Hablaba yo con un grupo de líderes y decíamos, bueno, necesitamos reforzar un poquito las escuelas, los espacios de estudio de la Biblia. Y les comentaba yo qué rico que uno se pudiera memorizar una serie, una lista una serie de listados, por ejemplo, las 12 tribus, conocer el nombre, los jueces, el nombre de todos los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran o discípulos? 12.
¿Cuántos no sabemos el nombre de todos? Recordamos de pronto a Pedro, a Juan, pero no se sabe uno de Felipe, Judas, Mateo, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra no está permaneciendo en nosotros. No, pero a mí al celular me llega siempre todos los días mensajes, y unos mensajes tan lindos. Pero bueno, sí, está muy bien. Pero ¿qué nos está diciendo Jesús para llevar fruto? Necesitamos permanecer en su palabra, hermanos. Que lo que venga a nuestra mente sea la palabra. Y tranquilos, que no se trata de que a todo le vamos a aplicar un versículo, pero yo sí soy de los que digo, qué bueno que para todas las cosas de la vida tuviésemos un versículo lema de la palabra. Para la economía, para la crianza de los hijos, para el servicio, ¿sí o no? ¿Los hay o no los hay en la palabra? El problema es que no permanecemos en la palabra. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a traer como resultado? Que no demos fruto. También debemos permanecer en el amor. Versículo 10. Si guardaren mis mandamientos, o sea, permanecer en la palabra, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dos cosas que quiero dejar allí: permanecer en la palabra y permanecer en el amor de Dios. ¿Sabe? No hay nada más maravilloso de saber que el Señor nos ama a pesar de. El Señor no nos ama porque hagamos muchas cosas. Ese debería ser un resultado. El Señor nos ama porque se entregó allí en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que con amor eterno Él nos ha amado. Y a veces se nos olvida a nosotros. Por eso necesitamos que permanecer en su amor, permanecer en su palabra, permanecer en Él, estar con Él. ¿Sabe? Muchas personas quieren grandes resultados en su vida espiritual, en su familia, en su economía, pero ¿sabe? No quiere permanecer. Eso es como el que quiere ahorrar. ¿Cuántos quieren ahorrar? Sí, eso es bueno, hermanos. Pero ¿cuántos ahorramos, hacemos el esfuerzo? Ahí sí ya no hay tanto amén. Porque no es fácil, ¿cierto? Pero cuando permanecemos en lo que nos proponemos, al final los resultados se verán. Entonces, en el Señor, cuando permanecemos en su palabra y en su amor, vamos a poder ver fruto, resultados realmente de transformación. Mire lo que dijo Jesús, y este es como una frase central. Versículo 5. Yo soy la vid, ahí está la identidad, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer separados del Señor? Ahora, quiero hacer una claridad. Nada en su voluntad y en su propósito. Porque el mundo, las personas que pueden decir, mire, yo estoy haciendo lo que quiero. Sí, pero está haciendo su voluntad. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos que permanecer en Él. Porque Jesús mismo lo dijo, separados de Él, nada. Ahora, supuestamente los planes, los proyectos que hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, a veces eso no perdura, no impacta, no transforma, a veces cansa. Pero cuando permanecemos en Él y vamos haciendo su voluntad, vamos viendo que en nuestra vida sí hay resultados, sí se ven transformaciones, sí se ven cambios, sí se ven cosas realmente de transformación y de cambio y de fruto. Amén. Entonces, el segundo punto es permanecer en un proceso continuo. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Ahora, si pensamos en el proceso de una planta, hay temporadas, ¿no? Hay tiempo donde se siembra, hay que esperar que crezca, limpiar, y hay tiempo para ¿qué? Recoger. Estuve en algún lugar en Oriente y bueno, yo sabía que por allá están sembrando mucho aguacate y entonces uno dice, sí, los aguacates, y entonces uno se imagina a veces
esos sembrados, esos árboles de aguacate, eso lleno, como cuando se siembra de pronto, no sé, plátano o algo así, que es harto, ¿cierto? Que cada mata de plátano da solamente un racimo, entonces no ve harto. Pero estuve en una finca y me sorprendí porque dijeron, no, por allá abajo están los aguacates, un sembrado grande, pero la finca era pequeña, eso era un lotecito. Pero cuando fuimos a ver había por ahí unos 4 o 5 árboles. Yo dije, ¿qué sembrado grande va a ser eso? Pero cuando me acerco yo, oiga, esos árboles cargados de aguacate. Yo nunca lo había visto, yo quedé como maravillado y yo dije, ay Señor, increíble que de un solo árbol, de una sola mata, haya tanto. Entonces yo le decía a la persona, bueno, ¿y por qué no cogemos uno para el almuerzo? Aprovechamos que eso es tan bueno que es coger de la mata y comer, no, a mí me encanta eso, porque le sabe diferente aunque es lo mismo. Y porque lo dice uno, ay, qué rico, dice uno, Señor. Entonces me dice, no, no se puede. Yo, ¿por qué? Porque todavía no es tiempo. Pero yo los veo grandecitos. Dijo, sí, pero todavía no están. Y yo le dije, ¿y si se cogen, qué pasa? No van a madurar. ¿Por qué? Porque tienen su tiempo. Entonces debemos entender en el Señor que para dar fruto necesitamos entender que también hay momentos. Momentos de sembrar, momentos de limpiar, momentos de cosechar, momentos de otra vez empezar para dar fruto. Quizás algunos dicen, bueno, ¿y cómo es eso, pastor? En la vida espiritual, ¿quieres ser una persona de fruto en tu vida, en tu familia? Empieza a permanecer, a sembrar, a decirle, Señor, aquí está esta situación. Y tarde que temprano dará fruto. Lo tercero que debemos necesitar, que necesitamos entender, es que cuando damos frutos, son frutos que son resultado de transformación. Es decir, que no simplemente es habladuría. Ya tenemos una identificación, debemos vivir un proceso permanente con el Señor, sobre todo de permanecer ahí. Hay gente que quiere recibir el favor y la bendición de Dios y la guía de Dios, pero se aparta del Señor. No tiene sentido, hay que estar en conexión. Pero ¿cuáles serán esos resultados que veremos en una vida de fruto? Número 1, una vida que glorifica a Dios. Mire lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto que usted y yo, el resultado que demos en el Señor por la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones, traerá como resultado glorificar a Dios, exaltar a Dios. Porque usted y yo estamos aquí y estamos siendo transformados, estamos dando fruto. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sembrado algo en nosotros y toda la gloria será para Él. Número 2, en el resultado, glorificar a Dios, pero también ser discípulos. Mire lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en llevar mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Cómo se logra ser un discípulo? Porque llevamos fruto, porque hay un cambio en nuestra vida, porque nuestro corazón cada día es diferente y cada día más se acerca a Dios, porque nos apartamos cada vez más del pecado. Eso es una vida de fruto, hermanos. A veces se ha entendido que una vida de fruto es que de pronto se gane muchas personas. También hay un fruto evangelístico, pero sabe, Dios quiere trabajar con el corazón de cada uno. Que el día de hoy tú puedas ser transformado y renovado por la palabra y decir, yo estoy fallando en esto, necesito podar esto. Señor, ayúdame. Es que esos pensamientos que me vienen, póngalos delante del Señor y ahí verá usted la transformación. Ahora, ese fruto, esa transformación traerá como resultado el glorificar a Dios, pero también traer una identidad de un discípulo. O sea que un discípulo verdadero es el que lleva mucho fruto, no el que está seco. Amén.
Pero déjeme decirle que hay más en ese resultado de dar fruto. Dice en el versículo, a ver, se me perdió el versículo, aquí está. Que somos, a ver, recibiremos la respuesta del Señor. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Y cuál será el resultado? Recibir del Señor lo que esperamos. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en Él. No podemos cansarnos. Ay, es que yo le he pedido tanto al Señor. Permanezca en el Señor, permanezca en su amor, permanezca en la palabra y siga pidiendo. Que un día recibirá. Amén. Los resultados de dar fruto es eso. Y por último, completar el gozo en nuestros corazones. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el resultado de una vida que da fruto en el Señor? También mantener un gozo permanente. ¿Cuántos se gozan de dar fruto y de ver cómo el Señor obra en sus vidas, ver cómo el Señor transforma, ver cómo el Señor ayuda? Eso produce una satisfacción más grande que no la puede producir nada material. Sino decir, ve, el Señor está obrando, el Señor está haciendo. ¿Para qué el Señor nos dice que llevemos fruto? Para que el gozo de Él esté cumplido, pero de igual forma nuestro gozo esté cumplido. Por eso la vida cristiana no es una vida de llevar una carga ahí. Ay, no, ¿cómo está, hermano? Bendecido en victoria, pero ahí como cuando usted era pobre. Yo, pues está bendecido o se siente pues llevado, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el resultado? Una vida de gozo. ¿Por qué tanto caos y tanta descompensación en la salud mental? Porque no hay gozo y satisfacción de la vida. Porque cualquier cosa ya se vuelve hostil el mundo. A veces uno se pone a pensar y dice uno, en otras épocas, vea, uno jugaba, o yo por lo menos, jugaba con tapitas de esas de gaseosa y de cerveza que vendía mi abuelo ahí. Y de ahí con eso jugábamos, hacíamos carros, hacíamos panderetas o cosas. Uno se entretenía con eso. Y con una pelotica de caucho, siempre, nunca faltaban las pelotas de caucho. Yo soy de la generación de la pelota de letras. Y eso era la felicidad. Pero hoy en día, para muchos es un tormento no tener el último juego, ¿cierto? O el último celular, o el último. Se da cuenta que a veces invertimos los valores y a muchos les tocó de otra manera, ¿no? Jugar con piedras, jugar, de verdad que, y no porque estamos hablando aquí de eras arcaicas, sino porque realmente no se sufría por no tener la última tecnología. Hermanos, debemos volver al gozo del Señor, ¿cierto? Volver al gozo que produce el Señor cuando damos fruto también. Y que así completemos el gozo, como dijo Jesús, que el gozo de Él esté en nosotros también y el gozo nuestro sea cumplido. Si hay algo que debemos tener como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es el gozo del Señor. Pero sabe también que se note ese gozo, ¿no? No simplemente, no, gozosos en el Señor, pero ahí, no, ¿cierto? Gozosos de verdad, o sea, que podamos tener plenitud en la vida. ¿Cuántos aquí tienen dificultades? Pero no nos vamos a quedar ahí, porque el Señor nos ha regalado su gozo. Entonces,
Llevar una vida de fruto nos va a llevar a glorificar a Dios, a ser verdaderos discípulos, a recibir respuesta de Dios, pero también a vivir en gozo, en el gozo de Dios. El gozo que el mundo propone o la felicidad que el mundo propone es pasajera, es efímera, porque muchas veces está enfocada, y en su gran mayoría está enfocada es en los recursos materiales. Y eres feliz si tienes un poco de cosas, pero sabe, esas cosas en realidad no satisfacen tu corazón como realmente el Señor puede satisfacer tu vida cuando das fruto. Y ese gozo de Jesús se cumple en nosotros también y se completa, porque esa es la dicha que tenemos en Dios. Recordemos cómo llevar una vida de fruto. Entender quiénes somos en el Señor. Vea, hay una frase, bueno, no sé si pronto. Dios nos llamó y nos diseñó para que llevemos fruto. Y un fruto que permanezca y sea abundante. A veces pensamos, no, el fruto es para que lo den los líderes de la iglesia o el pastor. No, el fruto es para todo el que ha creído en el Señor y que necesitamos entender que en nuestra vida Él nos transformará. Pero necesitamos la palabra clave, permanecer. La clave es permanecer. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, y los resultados se verán. Un resultado que primero glorifica a Dios, que nos identifica como discípulos, que nos permite recibir su respuesta en el clamor y que también nos permite llevar una vida de gozo. ¿Cuántos quieren dar fruto en el Señor? ¿Y cuántos están dispuestos a permanecer? Así que en esta mañana yo le animo a que, si quizás usted se siente como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Recobre fuerzas y ánimo en el Señor para permanecer. No desmaye, porque lo contrario de permanecer sería ¿qué? Desistir, desmayar, soltar, dejar ahí. Pero déjeme decirle que si usted suelta, ahí sí que no va a haber nada, ahí sí que se acaba todo. Así que en esta mañana te invito a que oremos a nuestro buen Dios y que le pidamos al Señor que seamos hijos de Dios, que llevemos mucho fruto, pero que nuestra consigna sea permanecer. Amén. Colóquese de pie y oramos y entendamos algo, hermanos, que si el Señor hizo fuerte énfasis en permanecer, es porque quizás una de las tendencias como seres humanos es ¿a qué? A desmayar, a soltar. Ay, no, yo no veo nada. Déjeme decirle algo, hermanos. La Escritura nos muestra hombres que permanecieron, hombres y mujeres que permanecieron. Muchos. Noé, Abraham, David, Moisés, tuvieron una vida de resultados. ¿Pero por qué? Porque permanecieron. ¿Y permanecieron en qué? En la palabra que les había sido dada. Y el Señor nos llama a que permanezcamos en su palabra, pero también en su amor y en su propósito. ¿Sabe, amada iglesia, amados hermanos? Dios nos ama. Dios nos ama. Y no nos ha soltado. No lo soltemos a Él, sino que permanezcamos y digámosle: Señor, el cambio, el fruto que haya en mi vida, que siempre te glorifique, que siempre te exalte, que siempre eso sea para identificar, él o ella son discípulos de Jesucristo, porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios se dará cuando haya una vida llena de fruto abundante. De resto nos conocerán de pronto porque cantamos, levantamos las manos, pero cuando hay fruto en nuestra vida, ¿sabe qué dice la sociedad? Dice: esta gente es diferente, diferente, mírelos, allí está el fruto. Y algunos, como también dice Mateo, por las buenas obras glorificarán a Dios y dirán: es que son cristianos. Ese debería ser el orden, y no al contrario, ¿no? Que a veces digan: esa persona no sé qué, si sé más. No, es que es. No,
que digan es diferente. Vamos a orar y que en esta mañana podamos también ser conscientes de aquellas cosas que son necesarias y que el Señor necesita que las pode. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana que hemos escuchado tu palabra, que la hemos estudiado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos guía. Nosotros no queremos ser guiados por nuestras emociones, nuestros pareceres. Queremos ser guiados por tu palabra. Y tu palabra nos enseña que tenemos una identidad en ti. Tenemos una identificación. Tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos. Tú eres el Señor, nosotros somos tus siervos. Y queremos, Señor, hacer como dice tu palabra, que llevemos fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, que en medio de la lucha de llevar el fruto, Señor, también podamos ser podados, limpiados por ti. ¿Qué tal si en esta mañana, ahí hablando con el Señor, tú le dices: Señor, ¿qué cosas son necesarias limpiar en mi vida? Ore ahí con el Señor. Él está aquí en medio de nosotros y Él nos puede indicar. Yo no te lo puedo decir, ni tampoco estoy para eso, pero el Señor, por medio de su Espíritu, Él sí hablará a tu corazón y te mostrará qué cosas son necesarias ser cortadas, ser podadas de tu vida, que no te edifican, que al contrario te pueden estar ahogando en un camino de fe, te pueden estar ahogando para que lleves fruto. No sé si son comentarios alrededor, o no sé si son pensamientos también que vienen a tu vida. Dile: Señor, límpiame. Dile en esta mañana: límpiame más, porque quiero llevar fruto. Así como el labrador, el cultivador, limpia la plantica, le quita la maleza. Dile en esta mañana: Señor, limpia de mi vida todo aquello, Señor, que me impide llevar fruto, Señor, porque quiero ser un plantío en ti que lleve mucho fruto y el fruto te glorifique. Pero ayúdame a permanecer, Señor. Yo oro por tu iglesia, oro por cada uno de tus hijos. Si quizás alguno está en medio de la dificultad y se ha sentido frágil y se ha sentido como desmayar y decir: no puedo más, dígale en esta mañana: Señor, yo quiero permanecer en ti, porque entiendo que separado de ti nada puedo hacer. Dígale al Señor: contigo quiero caminar y ver una vida de cambio, de fruto, de resultado. Pero Señor, quita de mi corazón y de mi mente, Señor, el cansancio, la apatía, el rechazo, Señor, a estar contigo. Quita todo cansancio. Iglesia del Señor, esta mañana el Señor quiere traernos fuerzas nuevas. Y yo te invito a que tú levantes tus manos y le digas: Señor, sé que en medio de mi cansancio, sé que en medio de la angustia, sé que en medio de las cargas que a veces no son fáciles, Señor, me desgasto, me agoto, pero hoy quiero recibir de ti las fuerzas nuevas. Hoy quiero recibir de ti, Señor, esa fortaleza que es lo que me necesito para seguir, para avanzar, porque no quiero desmayar, no quiero desmayar, no quiero soltarme, al contrario, quiero permanecer. Y déjame decirte, amada iglesia, que el Señor está en medio de nosotros, llevando tus cargas, llevando tus angustias. Déjale esas angustias y esas cargas en medio del Señor. Ahí el Señor las está tomando. Señor, gracias, gracias, porque tú eres un Dios real, vivo y verdadero, y quieres, Señor, que llevemos mucho fruto. Señor, ayúdame. Dile al Señor: ayúdame, ayúdame, porque a veces mi mente y mi corazón desmayan. A veces mi mente y mi corazón me quieren hacer creer y llevar a pensar de que tú me dejarás y no pasará. Pero hoy quiero renovar en ti mi fe y mis fuerzas para caminar contigo y llevar fruto. Señor, bendice hoy a tu pueblo, susténtale, Señor, y ayúdale con sus cargas, las que sean. Tú las conoces, Señor, y que el fruto, el resultado que haya en la vida de cada uno de tus hijos te glorifique, te exalte, y que así pueda ser completado el gozo. También te pido, Señor, que en medio del fruto, de dar fruto, en medio de ver los cambios, los resultados en cada vida,
venga el gozo, venga la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano, y que podamos ver que contigo podemos llevar una vida de gozo y de abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.